Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Para el día de hoy corresponden Salmos 41, 42 y 43. Vamos entonces unidos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Salmo capítulo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guarde y le dé vida. Sea bienaventurado en la tierra, y no lo entregues a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si venía a verme, hablaba mentira. Su corazón se amontonaba iniquidad, y salido fuera, hablábala. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecían. Contra mí pensaban mal, diciendo de mí, cosa pestilencial de él se ha apoderado. Y él que cayó en cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y daréles el pago. En esto habré conocido que te he agradado, que mi enemigo no se holgará de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén y amén. Precioso Salmo, Salmo 41. Inicia también con una bendición, recordando la alegría y el gozo que se recibe cuando aquella persona es movida a ayudar, a extender su brazo de apoyo a aquellos que necesitados de algún gesto de amor, de algún alimento, de algún vestido, de algo que le permita ver a la persona necesitada a Dios reflejada acá en la tierra. Y el apóstol Santiago hace mención sobre esto. Dice que si tu hermano tuviera necesidad de comida y de vestido y tú le dijeras, anda y bueno, busca ver cómo cubrirte, cómo alimentarte, y no procura ayudarle teniendo cómo hacerlo, entonces iba a ser triste el resultado de él. Y esto de verdad que nos echa de ver la manera en que Dios quiere que sus hijos, actuemos. Hay un proverbio también que dice que el que da al pobre presta a Jehová. Es decir, el que se acuerda del pobre, le extiende la mano, el que lo ayuda, le está dando dinero prestado a Jehová, y Jehová paga, y paga con mucha abundancia y con grandes intereses. Esto es como lo que experimentó aquel hombre llamado Cornelio, que nos hace referencia cuando él estaba en el espacio de oración y de ayuno, y Jehová envía al ángel, y el ángel le dice de una manera preciosa, tus limosnas, todo lo bueno que has hecho, ha llegado al trono de Dios. Y qué lindo, yo recuerdo que acá en Panamá en el año 2010, que estuve visitando en una conferencia, yo recuerdo que recibí una hermanita, y parte de su mensaje le decía exactamente las mismas palabras que le dijo el ángel a Cornelio, queriendo decir, hermano, que eso sigue vigente en nuestros días cuando nosotros extendemos la mano sobre aquella persona que carece. Y no solamente estamos hablando de bienes económicos, no solamente estamos hablando de ropa,
A veces nuestra pobreza no es material, es espiritual. A veces necesitamos una oración, un ayuno. A veces necesitamos esa palabra del cielo a través de un siervo de Dios. Y cuando usted hace eso, cuando usted se deja usar por Dios, como esa mano que provee, como esa boca que alienta con palabras llenas de dulzura, llenas de amor, cuando usted se convierte en esos pies que les lleva las buenas nuevas a un alma que carece de fe, entonces usted está adueñándose de esta maravillosa promesa. Es maravillosa, maravillosa porque usted sabe que usted sea librado en el día malo. Y es que cuando la palabra del Señor nos dice que vendrán días malos, porque lo hay, lo van a venir, y que usted cuente con esa promesa, gócese, sea feliz, viva alegre cuando usted piensa en el pobre. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan los días malos, los días de angustia, los días terribles sobre la tierra, Jehová los librará a todo aquel que recordó, que puso en su corazón ayudar al menesteroso, la viuda, el huérfano, los pobres, hermanos. Y vuelvo y les digo, no precisamente tenemos que tener mucho para dar, no. De lo que tenemos, compartimos. Y eso es lindo. Y de verdad que yo glorifico a Dios porque Dios me ha permitido conocer una galaxia de hermanos, porque muchísimos hermanos en la fe, que Dios les ha dado ese sentir. Y no porque tengan mucho, sino porque han aprendido la bendición de compartir. Yo recuerdo una oportunidad, estando yo muy niña, que a la casa de mi mamá llegó un niño todo sucio, todo harapiento, y yo recuerdo, y es que eso nunca se me olvida, yo estaba muy pequeña, y yo recuerdo que mi mamá, al ver ese niño, lo metió a la casa, lo bañó, le colocó ropita limpia y le dio comida. Y es verdad, eso es algo que a mí no se me olvida. Y bueno, mi mamá siempre, de parte de mi mamá, siempre vi ejemplos de compartir, y no porque mi mamá tenía mucho. Yo recuerdo que había alguien enfermo, alguien que estaba necesitado, y mi mamá iba a socorrerlo, le hacía una sopita de gallina de patio y le llevaba con aquel amor y con aquel cuidado. Y de verdad que es algo que queda impregnado en nuestras memorias. Esos gestos de amor, vuelvo y digo, no porque tengamos mucho, sino porque hay esa necesidad de ayudar, de ser el brazo de Dios en la tierra, de darle esa ayuda. Y de verdad que puedo ver la mano de Dios, o pude ver la mano de Dios ayudando a mi mamá en todo sentido. Qué bello. Entonces, ¿cómo no confiar en sus promesas? ¿Cómo no confiar en las verdades que nos revela su palabra? Si Él y su palabra son inseparables. Este versículo encierra tanta grandeza, hermanos, cuánta bendición para aquellos que se deleitan en ayudar, en extender la mano, en darle de una manera especial, sin esperar recompensa, porque es que ya la recompensa viene en un envoltorio precioso de parte de Dios. Por eso este salmo que se encabeza con este hermoso premio, Señor, qué lindo es saber que cuando nosotros tenemos ese sentir de ayudar a los que necesitan de ti, tú has prometido algo maravilloso. Entonces es más efectivo, hermano, cuando nosotros vivimos así, cuando usted comparte, cuando usted ayuda al necesitado, cuánto es creíble la palabra de Dios en su boca, porque usted no está viviendo solamente la teoría, está llevándolo a la práctica. Entonces lo encierra mucho. Y por eso esa gran verdad revelada a los hombres cuando Jesucristo dijo, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre esa luz hermosa que reflejó nuestra vida, que tocó nuestro corazón y transformó y sacó de las tinieblas en las que estábamos nuestra alma.
eso va a hacer destellos en la sociedad, va a hacer destellos. Entonces Jesucristo, conociendo el impacto que tiene un alma al reconciliarse con su Hacedor y al ser transformados de una manera celestial, sabe que esa luz no se va a quedar debajo de la cama, se va a colocar allí, en el candelero, allí, en ese material que permite que su luz se pueda expandir más. Y entonces hace la referencia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras obras buenas. Pero la gloria no va a ser para ti, la gloria va a ser para Dios. Y ahí está el ingrediente importante. Entonces, qué hermoso, hermanos, cuando nosotros vamos tejiendo ese plan perfecto que Dios ha hecho para nuestras vidas, que nosotros podamos vivir con alegría, compartiendo lo que de Dios hemos recibido, ayudando. Es hermoso, de verdad. Yo tengo que glorificar a Dios porque me ha permitido conocer muchos hermanos y muchas hermanas que de una manera especial, de una manera preciosa, se gozan, son felices cuando comparten de lo que Dios han recibido. Entonces, esto es algo maravilloso, no podemos callarlo. Cuando nosotros tenemos y compartimos, Dios sigue dando. Es como cuando nosotros abrimos nuestras manos para recibir de Dios y a la vez la abrimos para compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto es una ley como de gravedad. Todo lo que usted lance hacia arriba va a llegar hacia abajo. Todo lo que usted dé a los pobres, a aquellos necesitados, el Señor lo retribuirá de una manera sumamente especial. Entonces, vuelvo y les digo, como nos decía o como nos recuerda pues el apóstol Santiago, hablando sobre la verdadera religión pura y sin máculas, es aquella que visita a las viudas, ayuda a los huérfanos, los pobres, los necesitados, así la describe el apóstol Santiago. Entonces, si bien es cierto, debemos estar claros que las obras no nos salvarán, pero por medio de nuestras obras, nuestra fe hablará. Entonces, esto es algo hermoso que debemos procurar. Esto es algo continuo que nosotros debe hacerse por necesidad. Nosotros debe hacer ver esta necesidad. Entonces, de verdad es sumamente satisfactorio mantenernos en este constante ayudar, en este constante querer, en esta constante búsqueda. Entonces, es lindo cuando usted lee, imagínense la epístola del apóstol Santiago, que es tan hermosa y nos dice, mire, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces miren cómo tienen que ir obrando ambas cosas: mantenernos en santidad y obrar piamente. Entonces, qué hermoso es entender estas verdades que el Señor nos revela a través de su santa y bendita palabra. Así que esto es precioso. Y si es cierto, hacerlo para que Dios sea enaltecido, hacerlo de una manera muy cuidadosa. Así que en este salmo pues encontramos este precioso versículo, porque el Señor lo va a librar del día malo y lo va a guardar y le dará vida. ¿Qué más, hermano? Y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿Cuántas promesas hay para aquellos que hacen la voluntad del Señor? Qué hermoso. Y es que esto no es nuevo. La palabra de Dios nos va instruyendo desde el principio. Desde el principio nos va instruyendo. Recordemos pues que hay tantas bendiciones, hermanos, porque en el Pentateuco, en la ley de Moisés, habla referente al ser cuidadoso con las viudas,
al sustentarlas con los huérfanos, con los extranjeros. Entonces, esto nace en el corazón del Señor, de que haya siempre esa empatía por aquellos que necesitan la ayuda de otro más. Imagínense, es tan hermoso los detalles de parte de Dios que Jesucristo mismo dijo, el que le dé un vaso de agua fría a estos mis discípulos, así, algo pequeñito, algo tan insignificante, pues déjeme decirle que no perderá su recompensa. Entonces mire algo tan lindo, tan sencillo como un vaso de agua fría. Entonces, ¿cuánto abarca todo esto, verdad? El Señor promete guardar y le va a dar vida y van a ser gozosos, felices en la tierra, porque el Señor no los va a entregar a las manos y a la voluntad de sus enemigos. No, el Señor los sustentará sobre el lecho del dolor allí, sobre ese lugar de la aflicción, en cualquier enfermedad. En todo eso el Señor promete ayudarlo. Entonces, ¿cuánto beneficio nos es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto beneficio nos trae el apegarnos al hacer la voluntad de Dios? Entonces, hermano, por donde entremos, por donde veamos, hay ganancia. Así que ganancia para nuestras vidas, ganancia para aquel que recibe el bien, y sobre todo, Dios se complacerá de nuestra forma de actuar. Entonces expresa el salmista, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí cambia entonces la tonalidad del salmista cuando reconoce que contra su Dios ha pecado. Y sus enemigos pues dicen de él todo tipo de mal y preguntan y están ansiosos por saber cuándo va a morir y cuándo va a perecer el nombre de él. Así que si lo iban a ver, hablaban solamente mentiras y su corazón pues amontonaba iniquidad. Cuando salían fuera hablaban pues reunidos, murmuraban contra él. Todos los que le aborrecían y todos los que pensaban mal sobre él, y aún las cosas pestilenciales de él se habían apoderado, y él allí postrado en cama pensaba que no volvería a levantarse. Y entonces en el versículo 9 de este salmo hace nuevamente o entra en manifiesto una profecía que se llevó a cabo en el ministerio de Jesucristo, cuando detalla el salmista, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Entonces, este hombre del cual se hace referencia, hay dos personas a los cuales le entra esta expresión. Una, en el tiempo de David, pues sería Achitofel, este hombre que había sido miembro del consejo de David y por supuesto se había levantado cuando se levantó a Absalón en esa sedición, en esa guerra que planificó contra su padre, y también está íntimamente relacionado a la traición de Judas. Recordemos algo, que de los años de David al nacimiento de Jesucristo, pues hay un aproximado de 1000 años de diferencia. Y esto es sorprendente, porque a través de los salmos podemos encontrar tantas profecías que se llevaron a cabo en la vida y muerte de nuestro amado Salvador. ¿Con qué exactitud? Y ve, son 1000 años de diferencia. Entonces, esto que también se detalla en el Salmo 41, pues se encuentra en el libro del profeta Zacarías y está un poco más detallado sobre la traición que sufrió Jesucristo. Entonces, David hace referencia a la traición de Judas, y también
hace referencia más específica el profeta Zacarías. Recordemos entonces que David y Zacarías, imagínense, de David a Zacarías hay un aproximado de 500 años de diferencia entre David y el profeta Zacarías. Sin embargo, pues las palabras de estos dos hombres conforman una sola profecía que se cumplió en todo detalle. David profetizó que un amigo de confianza sería el traidor del Señor, y ese fue Judas Iscariotes, uno de los 12 que le traicionó. Zacarías fue un poquito más allá, ya que él no solamente habló de que sería traicionado, sino también especificó la cantidad que sería pagada al traidor, prediciendo también que sería arrojado en el templo y usado para comprar un lote de tierra. Cada punto se cumplió en detalle. Los principales sacerdotes, recordemos que le dieron a Judas 30 monedas de plata, según nos detalla el evangelista Mateo en el capítulo 26, versículo 15. Judas, debido a su gran remordimiento, devolvió el dinero y lo tiró en el templo. ¿Por qué sucedió esto? Ustedes nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Judas se dejó comer de la ambición? Bueno, porque recordemos algo muy, pero muy cuidadoso. Jesucristo en varias oportunidades lo intentaron capturar y siempre se escurría. No había llegado todavía el tiempo en el cual debía ser consumado el plan de Jehová. Entonces Judas, queriendo ganar el 100%, voy a venderlo, pero como él siempre se escurre, no habrá problema. Pero esta vez se dio cuenta que fue tomado, fue juzgado, fue condenado a muerte. Entonces eso repercutió tanto en la conciencia de Judas que no pudo controlar su remordimiento. Y fue tanto así el hombre que llegó al extremo de ahorcarse. No vio en esta oportunidad al maestro escurrirse y no ser condenado. Entonces esto sucedió con la vida de Judas Iscariote, que por supuesto tenía un ministerio a su responsabilidad de suma importancia, porque Judas era el administrador, el tesorero del ministerio de Jesús. A él se le hacía llegar el dinero que daban de ofrenda todas las demás personas para que con ese dinero fuesen ayudados los pobres. Miren, todo esto está relacionado tan lindo en el sentido que Jesucristo siempre ha tenido cuidado por los pobres, siempre, y tenía allí a Judas como el tesorero, como el que recibía y tenía el dinero para luego invertirse en las necesidades de los pobres. Entonces, este hombre era ladrón, porque el apóstol Juan nos detalla que él sustraía de la bolsa del dinero de los pobres, sustraía para sus caprichitos, para sus ambiciones. Cuando Jesucristo recibe aquel ungüento de nardo muy fino que se lo vierte a aquella mujer, el que replicó y dijo, ¿por qué se hizo este gran desperdicio? Eso se podía vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Allí Judas parecía que era más celoso y cuidadoso por los pobres. Y Señor Jesucristo, con tanta sabiduría, le respondió de una manera tan linda: no le hagan daño, no la molesten a esta mujer, que donde se predique este evangelio se va a hablar de lo que ella ha hecho conmigo, porque ella me está preparando para el día de mi sepultura, y ustedes van a tener siempre a los pobres para que le hagan bien. ¿Qué manera Jesucristo de responderle a Judas, aun cuando sabía que Judas lo dijo no porque se preocupase por los pobres, sino porque era ladrón y porque vio tanto desperdicio allí gastado en el maestro cuando podía agarrarlo para sus beneficios personales? Entonces esto está bastante relacionado a lo de este salmo. Así que, sin embargo, el salmista nos dice: pero Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y daréles el pago. Y en esto sabré que yo he conocido que yo te he agradado, cuando mis enemigos no se holgaran de mí.
Y en cuanto a mí, determina el salmista, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Es el mayor regalo y la mayor satisfacción que todo hijo de Dios pueda tener, estar delante del Señor postrado en adoración. Pues bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Así de maravilloso culmina este salmo. Salmo capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pereceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabanzas de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme por tanto de ti desde tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Bueno, tenemos acá entonces que entramos al la segunda división del libro de los Salmos. Del Salmo 1 al 41 son inspiraciones del rey David. Y aquí entonces hace una subdivisión el libro de los Salmos, y tenemos entonces segunda parte que está conformado desde el Salmo 42 hasta el 72. Este salmo que acabamos de escuchar, este salmo pertenece a los hijos de Coré. Así que podemos ver entonces cómo aquí hay abundancia de espíritu, como el Señor dio a sus hijos, a sus siervos. La principal musa de inspiración de estos varones fue nada más y nada menos que Jehová, el Dios nuestro. Y este salmo tiene implícito un anhelo de Dios en medio de la angustia. Hace referencia a ese animalito, ilustra la manifestación que tiene ese animalito, el siervo, cuando está anhelando, ansiando saciar su sed. Y entonces hace la referencia, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Y entonces, qué manera poética de ilustrar lo que se experimenta en el alma del creyente cuando ha transitado ciertas distancias, sus fuerzas se agotan, requiere tomar de esa agua que sacia el alma. Y esto podemos hacerlo referencia, hermanos, a muchas almas que han saciado su sed
en las aguas vivas del Señor y que por situaciones adversas se han alejado de las corrientes de agua y necesitan seguir supliendo su alma de ese brevadero, de esa fuente que le suministra el Dios vivo. Por eso me gusta mucho relacionar este párrafo o esta parte de la Biblia con lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2 del libro de Jeremías, y vamos a relacionarlos para que noten que hay una buena conexión entre estos versículos. Pues el profeta Jeremías en el capítulo 2 del libro nos dice, capítulo 2, versículo 13, no lo olviden, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Entonces hay que hacer mucho énfasis en que el Señor, para el alma sedienta, es esa agua viva, esa agua transparente, cristalina, pura, que una vez ingerida se forma en ti, pasas a ser fuentes de agua para saciar la sed de otros también. Entonces no debemos cavar para nosotros cisternas rotas que no detienen agua, sino que nosotros, así como lo expresaron los hijos de Coré en este hermoso salmo, mi alma tiene sed, pero no esa sed que va a ser apaciguada con cualquier tipo de agua sucia, cualquier tipo de agua insalubre, no. Mi alma tiene sed, pero quiere ser saciada de esa agua del Dios vivo, de esa agua que cuando la tome acontecerá algo glorioso en mi vida, porque en mí brotarán fuentes, así como lo expresó Jesucristo en la conversación que sostuvo con aquella mujer. Cuando aquella mujer estaba renuente a darle agua a él, porque no entendía cómo él tuvo la valentía de dirigirle palabra cuando había una enemistad por muchos años entre estos habitantes del norte y del sur. Y el Señor le dijo: mira, cualquiera que bebiera de esta agua va a volver a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua que vierte manantiales en nuestra vida, para siempre, jamás volverá a tener sed, porque esa agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cuando la mujer escuchó el efecto que tiene en el ser humano el ingerir esta agua, inmediatamente le dice: Señor, dame de esta agua para que yo no tenga más sed. Dame de esta agua. Entonces, miren todas las relaciones que podemos tener con estos salmos que extienden otras experiencias y a la vez están tan relacionadas. No podemos permitir que nuestra alma sea saciada con aguas insalubres, no. Ni procurar cavar cisternas rotas, no. Procuremos que nuestra sed sea saciada precisamente por esa agua viva que Dios está dispuesto a entregarnos. Hace entonces un paréntesis acá el salmista cuando dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánta aflicción llegó al alma de aquellos que esperan en Dios? Y sin embargo, los que están en su entorno solamente proponen esa pregunta: ¿y dónde está tu Dios? ¿Les ha pasado que en momentos de adversidad y dificultad, los que han visto una vida creyente
llena de fe, pasamos a ser como oprobio. Y bueno, ¿y dónde está Dios? Si cree en Dios, ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué no le libra? Sin embargo, dice, me acordaré de estas cosas y voy a derramar sobre mí mi alma, Señor. Cuando pasaren el número, yo iré hasta la casa de Dios para poder encontrar refugio y solución a mi mal. Me voy a la casa de Dios con una voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta entre la multitud. Entonces, aun cuando hayan cosas que no me gustaría atravesar, eso no hará que yo me aparte de la casa de Dios. Allí voy a permanecer asida de la mano de Dios. ¿Qué determinación más sabia puede nacer en el corazón del creyente cuando, aunque sus lágrimas sean el pan de día y de noche, no por eso miraré atrás, no por eso me alejaré de los atrios de Dios, no por eso dejaré de ir a su casa con alabanza, porque ¿de qué nos va a servir esto? ¿Acaso los que se han alejado del plan de Dios han sentido que están mejor afuera? ¿Será que tendrán mayor recompensa? Es para meditar. Y hace entonces la pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Haciendo la pregunta y dándose la respuesta. No tenemos que conturbarnos, tenemos que esperar en Dios. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de allá, de ese lugar, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mishar. Y entonces aquí hace una pequeña salvedad, porque la tierra del Jordán es una cordillera montañosa que se extiende al este del río del Jordán y es llamada Perea, y allí en ese lugar precisamente se refugió Jesús cuando los líderes religiosos de Jerusalén deseaban matarlo. Miren cómo la palabra de Dios nos va ilustrando acontecimientos de los cuales experimentó nuestro amado Dios. Un abismo llama a otro, a la voz de tus canales, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dice, diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras se están quebrantando mis huesos, mis enemigos me enfrentan diciéndome cada día y me vuelven a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Esto nos hace recordar un poco a la crucifixión de Jesucristo, cuando aquellos hombres en esa turba le decían, bueno, si él confía en Dios, pues que Dios le libre. ¿Dónde está? Que Dios le libre, que descienda para que creamos en él, pues, si es verdad que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, cierra la pregunta, vuelve a abrir pregunta, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. ¿Saben por qué? Porque Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Es fuera de Él, fuera de Dios, no hay salvación. Eso es una verdad y que no podemos evadir. Vamos entonces ya a escuchar el Salmo 43, que al parecer también pues es la continuidad del Salmo 42. Muchos consideran que los Salmos 42 y 43 son uno solo, puesto que el Salmo 42 del versículo 5 al 11 son iguales al Salmo 43 versículo 5. Así que hay muchos que consideran que precisamente estos salmos son la continuación uno del otro. Salmo capítulo 43. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza,
¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios, alegría de mi gozo, y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo que alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Bueno, y este salmo, que es breve, solamente contiene 5 versículos. Dice que, algunos manuscritos antiguos unen precisamente el Salmo 42 y el 43, aunque la Septuaginta griega los presenta como 2 salmos separados, pese a que este es el único salmo en la segunda parte del libro de los Salmos que carece de título. En algunas iglesias tradicionales lo usan también lo cantan como himno en recordación del último viaje de Jesús a Jerusalén para ser juzgado. Y en este salmo también se repite la pregunta, ¿por qué? Porque júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. En este salmo vemos, líbrame de gente impía y del hombre de engaño e iniquidad. Dice en el Salmo 43, tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y si es cierto, uno puede ver en estos salmos dibujado la agonía vivida por Jesucristo también. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirás al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Dice, el regreso a la adoración unida en el santuario ante la presencia de Dios constituye el mayor deseo de los verdaderos creyentes de todas las épocas. Pues en este salmo vemos palabras que se describen en la agonía del alma de Jesús en el jardín de la traición, como nos aparece en el Evangelio de San Mateo 26. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar, es el salvamento delante de mí y mi Dios. Tal cual termina así el Salmo 42, igual termina el Salmo 43. Por eso entonces hay esa creencia que estos salmos son la continuidad del 43, es la continuidad del Salmo 42 y precisamente pues escrito también por los hijos de Coré.